Hola, hola, ¿cómo estamos? Hablando de fallo Giroldi 1995, vamos a imaginarnos em, por un momento una gran sala de audiencias en Buenos Aires. Es el año 1995. La modesta madera del estrado, la luz que se filtra por las ventanas, el murmullo expectante de los pasillos judiciales. Escuchás el golpe del mazo de la corte y sentís esa tensión tranquila de lo que está a punto de decidirse. ¿Qué valor tiene una garantía procesal cuando la pena es mínima? ¿Hasta dónde alcanza el derecho a recurrir? Ese escenario es el que protagoniza este fallo. Vamos a recorrerlo paso a paso y ver de qué se trata. Los datos esenciales son eh, Giroldi, Horacio Davi y otros sobre recurso de casación. El órgano que decide, sabemos que es la Corte Suprema de la Nación. El año ya dijimos que es 1995. Y las partes son, bueno, Horacio Daví contra el Ministerio Público representado por el fiscal y la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Cuáles son los hechos? Un tribunal oral en lo criminal de la capital federal condenó a Giroldi a la pena de 1 mes de prisión en suspenso por el delito de robo simple en grado de tentativa. ¿Cuál es la cuestión jurídica? Si el artículo 459, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación, que limita el recurso de casación cuando la pena es inferior a cierto monto, era inconstitucional por violar el derecho de recurrir ante un tribunal superior garantizado en el artículo 8, inciso 2, parte H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional. Las normas involucradas acá son artículo 18 de la Constitución Nacional: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior. Artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, que da jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Y el artículo 8, inciso 2, parte H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos habla del derecho de recurrir un fallo ante un juez o un tribunal superior. Y bueno, tenemos el artículo 459, inciso 2 del Código Procesal Penal, que limitaba, hacía una limitación del recurso de casación por el monto de la pena. Pero metámonos un poquito más en el contexto histórico. A ver, Argentina, mediados de los 90, saliendo de la hiperinflación de comienzo de la década, ajustando su institucionalidad, ¿sí? Fermento de reformas constitucionales de 1994, y con una corte que empieza a incorporar los tratados internacionales de derechos humanos como partes activas del sistema jurídico. Políticamente gobernaba Carlos Saúl Menem, sí, era su segundo mandato de 1995 a 1999, con políticas de liberación económica, privatizaciones y un ambiente de fuerte conservadurismo institucional. En ese marco, eh, los derechos penales y sus garantías estaban en tensión. El Estado buscaba eficiencia punitiva mientras surgía una corriente de protección de derechos humanos y debido proceso. El fallo llega en ese clima. La reforma constitucional de 1994 había sido reciente y la Corte tenía que decidir cuán vinculantes eran los tratados de derechos humanos internos, y eso explica la relevancia del fallo. No es solo un caso sobre casación, sino sobre el lugar de los tratados internacionales y la garantía de recurrir. Podemos sentir la tensión, una corte con toga y martillo, el murmullo interno sobre cómo aplicamos los tratados, la sensación de que una limitación procesal menor puede cambiar el destino de muchas personas. Metámonos ahora en la postura de las partes, ¿no? Bueno, la defensa
del lado de Giroldi, alegaba que la limitación del recurso de casación, según el artículo 459, inciso segundo del Código Procesal Penal, vulneraba la garantía de doble instancia consagrada en el artículo 8, inciso 2, parte H de la Corte Americana de Derechos Humanos y por tanto era inconstitucional. La defensa pone ante la Corte un expediente marcado, sí, un mes de suspenso, reclama derecho a recurrir, siente el peso de esa limitación siendo aparentemente leve en monto, pero grave en principio. Y la Cámara de Casación o el Ministerio Público defendían que la norma vigente fijaba un límite procesal objetivo para los recursos y que la posibilidad de recurso extraordinario ante la Corte prevista en la Ley 48 cumplía la garantía de recurrir a Tribunal Superior. Presentan un esquema previo, que era el de Jáuregui, el caso Jáuregui, como antecedente. Dicen, sí, existe instancia superior. Sienten que no es razonable en extender todos los recursos por cada pena mínima. La Corte Suprema tenía que decidir si esa limitación era compatible con la Constitución y los tratados. Su decisión tiene carácter de abrir la puerta o de cerrar el portón de la recurribilidad. ¿Cuál es la sentencia? La Corte declaró que el artículo 459, inciso segundo del Código Procesal Penal, en cuanto impide la admisión del recurso de casación contra sentencias de tribunales en lo criminal por el simple hecho de que la pena sea inferior a cierta cantidad, resultaba inconstitucional, porque ese límite vulnera el derecho de recurrir ante Tribunal Superior consagrado en el artículo 8, inciso 2, parte H de la Convención Americana de Derechos Humanos, y porque la reforma de la Constitución en 1994, en su artículo 75, inciso 22, incorporó a la Corte Americana de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Por eso, se dejó sin efecto la decisión que había declarado inadmisible el recurso de casación. En cuanto al obiter dictum, en el considerando décimo y el 11º, la Corte señala que la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal y la reforma judicial hacen que el recurso extraordinario ante la Corte ya no sea suficiente para garantizar la doble instancia. También menciona que la jurisprudencia de los órganos interamericanos tiene que servir de guía para interpretar los tratados. Los derechos en pugna en este caso entonces son el derecho del imputado al recurso, a la doble instancia, a la defensa en juicio, artículo 18 Constitución Nacional y artículo 8.2 de la Corte Americana de Derechos Humanos. Y el interés público del Estado de tener un sistema procesal penal ágil, de limitar recursos cuando la pena es mínima para evitar tramitología excesiva. Y la Corte le da prioridad a los derechos del imputado cuando se trata de garantías fundamentales. Toda persona inculpada de delito tiene derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. En cuanto a los motivos políticos e institucionales que pudieron llegar a influir, tenemos que hablar de la reforma constitucional de 1994 que fortaleció los tratados internacionales. La Corte debía mostrar que los incorpora de verdad. Y también existía una preocupación creciente por la protección de los derechos humanos en el ámbito penal, tanto nacional como internacional, por presión de organismos de derechos humanos. También tenemos que hablar de la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal en ese periodo, por leyes 23.984 y 24.050, que demandaba que se clarificara su función real. Y además, políticamente, por dar un mayor acceso al control de las condenas, incluso cuando son leves, contribuía a la percepción de transparencia judicial en tiempos donde la confianza institucional necesitaba un refuerzo. Bueno, hasta acá caso Giroldi y creo que había como 4 más, ya no me acuerdo. La verdad que nos tiró con todo. El Mr. Leonetti. Pero bueno, iremos aportando. Nos vemos en el otro.